Otro día más, estamos ya en el último directo. El de hoy me hace bastante ilusión. Bueno, sé que siempre digo eso, pero es la realidad, porque estamos con una personita que también ha estado en cosas individuales, grupales, y para mí es un día especial, así que te animo a que te cojas tu café o la bebida que sea que tengas y puedas compartir este ratito con nosotras. Así que desde aquí, hola Laura, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por querer inspirar con tu historia. Vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Que es cómo llegas a mí, es decir, cuándo me encuentras y en qué momento estabas tú. Pues mira, la verdad, llegué de casualidad. Sí que tengo redes sociales, pero tampoco es que abuse mucho de ellas. Y cuando en un momento de mi vida en el que estaba muy perdida, en un proceso de muchísimos cambios, en el que estaba luchando bastante con la emoción de la ansiedad, pues me saltó un pequeño vídeo en el que hablabas de la ansiedad y cómo tratarla. Y ese vídeo me llevó a ver tu Instagram y en Spotify, el podcast. Y la verdad que por primera vez vi como otra forma, otro enfoque de sobrellevar la ansiedad o de trabajarla, y fue lo que me animó muchísimo a seguir conociendo, pues, tu cuenta, porque para mí era un mundo nuevo, lo que aportabas sobre este tema. Qué fuerte, porque encima, Laura, para quien no lo sepa, tú te dedicas al ámbito de la educación, ¿no? Que a veces tenemos como el estigma de, bueno, yo como me dedico a algo social o como me dedico a algo educativo, yo ya sé gestionar todo, ¿no? O yo ya sé gestionarme a mí. Y fíjate cómo no es así, que no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes ser una adulta completamente funcional, saber hacer todo en tu vida porque tú eres una mujer muy exitosa además en tu trabajo y además eso no quiere decir que yo tenga que conocer o la obligación de tener mis emociones como bien, ¿no? Entonces, jo, me parece importante como que fíjate, de una casualidad, de repente encontramos como algo nuevo y diferente, ¿no? ¿Y cómo ha sido para ti, Laura, este proceso de repente, este nuevo enfoque, ¿no? Porque tú no tenías mucha confianza en esto. O sea, tú al principio era como, yo, no, yo tengo que decirte que vengo, pero creo que me dijiste, pero yo no confío en que voy a estar mejor. Sí, realmente creo que soy una persona muy sincera y mis expectativas estaban, por un lado, un poco bajas, porque sí que es verdad que yo había intentado, hacía muchísimos años, en su momento, por también temas de ansiedad, pues ponerme en contacto con una profesional, una psicóloga, y cuando te contacté, realmente hacía como un par de meses que también lo había intentado y no tuviera feeling en ningún momento. Y de hecho, bueno, te lo había comentado que incluso ella en la primera sesión me había dicho, creo que tienes que ir al médico, tomar medicamento, y precisamente a mí eso me agobió más, decir, tan mal estoy, porque yo voy precisamente para no poner un parche y sino tratar de solucionar y, bueno, trabajar en mí. Entonces, estaba reticente porque al final cuando vas a un sitio que no te funciona, precisamente le das con mayor importancia a lo que te está pasando. Y eso era un poquito lo que me tiraba para atrás y fue para mí un cambio abismal. Ya en la primera sesión dije, sí, esto por fin, abrí los ojos y dije, esto es lo que igual yo iba buscando, pero no en este momento, que fue cuando exploté, sino que me habría venido muy bien hace muchísimos años. ¡Jo, qué bonito! Muchísimas gracias. Es que le hemos hablado un montón de veces, pero es que es súper emocionante como de repente algo tan humano como necesitar estar bien, es como vas a un lugar, no te funciona y pierdes como un poco la esperanza, ¿no? De decir, esto no es para mí. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprende de esto es que pasa mucho, ¿no? O sea, yo trabajo con muchas personitas que ya habéis hecho procesos previos. Entonces, jo, me gustaría preguntarte también en todo este proceso que no ha sido nada fácil, bueno, es complicado, ¿no? Porque al final te enfrentas como a tus miedos. ¿Qué cosita dirías como que te ha sorprendido vivir, que no te esperabas vivir? Sí, pues la verdad es que fueron un montón de cosas. Es muy difícil ahí concretar en una, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la ansiedad, que al final una cosa que yo no me esperaba es que yo quería como eliminar que me viniera ansiedad y no quería que nunca me apareciera. Y al final yo sentía la ansiedad como un peligro eminente, muy malo, muy grande, y realmente lo que yo no me esperaba era que se podía llegar a aceptar que tener ese sentimiento, esa sensación de ansiedad, pero trabajarla y llegar a ese momento de que te viene ansiedad en un momento que a lo mejor no lo esperas, pero lo aceptas, como puede ser un dolor de cabeza, como puede ser un dolor de estómago, de saber, vale, es algo pasajero, no va a pasar nada más que esto, aunque no sea agradable y obviamente no me guste, ese va a ir. Entonces, en este caso, algo que me sorprendió muchísimo es que yo pensé que siempre cuando tuviera ansiedad iba a dejar de hacer las cosas y que iba a ser muy incapacitante. Y realmente, bueno, puede haber ansiedad por a lo mejor algo muy malo que te pasa, eso es evidente que es más difícil de gestionar, pero esa ansiedad que me venía, que no sabía ni el motivo, me impedía hacer muchísimas cosas. Y pues sin ir más lejos, pues el hablar en público,
la exposición de un trabajo de investigación, volver a tocar conciertos, era algo que yo dejé de hacer porque ya, aunque no me diera ansiedad, ya tenía ese miedo que me diera. Y ahora es, no lo voy a hacer porque sé que aunque me venga la ansiedad, la voy a controlar y no va a pasar nada. Entonces, eso es verdad que pensé que me iba a costar muchísimo más tiempo gestionarlo y me sorprendió. Qué fuerte, si es que también es lo que dices, ¿no? O sea, me encontraba, o sea, te encontrabas en un momento en el cual dejo de hacer cosas que me apasionan porque no me veo capacitada, incluso me está incapacitando, ¿no? Y ahora, ¿cómo estás? Es decir, ¿cómo es verte a ti misma gestionando, verte a ti misma enfrente de un problema? ¿Cómo es o sea, qué diferencia hay entre esa Laura y la de ahora? Porque ya no solamente es el trabajo que hemos hecho juntas, sino yo creo lo que tú has conseguido, ¿no? O sea, pasar de este punto A a este punto B también es tuyo, ¿no? Es un logro que has conseguido tú con mucho trabajo. Sí, es cierto que siempre me lo dices en las sesiones, pero yo sí que creo que más que logro mío, al final es que yo no tenía ninguna herramientas, pero nada de gestión emocional y eso, siendo educadora y aún así es como todo muy teórico, pero a la hora de la verdad aplicarme yo misma a todo eso, no era capaz. Y bueno, también estaba, otra cosa que aprendí aquí en las sesiones es que iba como en automático y toda mi vida era como centrándome en el ámbito laboral y como un logro tras de otro y al final era mucho estrés, mucha tensión, proceso de oposiciones y realmente yo nunca pensé en mí ni nunca trabajé. Entonces al final yo lo que sentí en este proceso es que podía conocerme a mí misma, saber en qué momento el cuerpo me está diciendo para, no puedo más, vete a descansar y cerrar. Y la verdad que es algo que cosas que parecen básicas, hasta ese momento yo nunca lo había pensado. Si de repente me daba ansiedad o me empezaba a encontrar fatal, no se me daba por pensar de, no, es porque ya estoy al límite, tengo muchísimo estrés, necesito parar, sea en el ámbito bueno, laboral, sea por necesitar dormir. Y antes yo eso no lo veía, pensaba que la ansiedad era algo que de repente te venía sin un motivo previo. Y esto me ayudó también a, vale, el cuerpo me está avisando de que esta ansiedad es por algo de atrás. Y a partir de ahí el poder haber trabajado también contigo de este punto fue el primero, pero luego qué podemos hacer para que ni siquiera se llegue a dar esa ansiedad. Y Para no para llegar a ese límite, ¿no? sí, al límite de tener ansiedad y ver que había pasos previos para evitar esa situación. Que si llega esa situación y no la vi venir, vale, pues trabajar en cómo gestionar, pero Total. el paso previo me ayudó ¿Y muchísimo. qué resistencias tenías a pedir ayuda? Porque sí que has comentado, bueno, pues que no habías tenido buenas experiencias con otros profesionales, no habías conectado, pero ¿qué más resistencias habían dentro de ti? O sea, antes de rellenar el formulario y decir, ay, lo hago, no lo hago, ¿qué, Sí. qué Pues resistencias? mi resistencia realmente, la principal era que eso, que no tenía confianza en que lo que me estaba pasando tuviera una solución, pues, más emocional. Sí que me llegué a creer que era más de medicamento y tengo que decir que en este tiempo no llegué a usarlo desde que empezáramos. Y sí que es cierto que, bueno, digo esto porque evidentemente se puede tomar, pero que en este caso fue todo trabajo emocional y gestión de herramientas, cosa que me sorprendió un montón y también me alegré muchísimo. Entonces, sí, entonces, las reticencias era un poquito eso, que me estaba llegando a creer que al final lo mío era algo que tenía que medicarme, que no iba a tener solución. Y eso me agobiaba porque decía: "Jo, si aún por encima voy con una profesional y veo que no tiene remedio, que no mejoro, me voy a agobiar más", de decir: "Jo, estoy haciendo lo que se considera normal y poniendo, bueno, todo de mi parte y aún así, si no hay mejoría, es que tengo un problema gordo". Y eso era una de las reticencias. Y luego que me encontraba con la autoestima tan baja que pensaba que todo era como responsabilidad mía y que no había como esos mecanismos, esas herramientas para ayudarme realmente. Jo, es que hablas súper bien, o sea, estaba escuchándote y estaba pensando, es que es tan real lo que dices, ¿no? Pero, y una persona que esté, por ejemplo, escuchándote, ¿no? Y que pueda tener miedo a, bueno, y si no me funciona, no sé si dar el paso, porque al final estás invirtiendo dinero, estás invirtiendo tiempo, es una inversión para tu vida, ¿no? Pero realmente hay un matiz. ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué crees que te gustaría decirle a esa persona? Pues yo creo que la clave, es que lo pienso sinceramente, de corazón, que yo si lo hubiera sabido, que era la calidad de vida cambia tanto cuando trabajas en ti. Si de algo me arrepiento es de no haber trabajado esto hace muchísimos años. Es decir, habría retrocedido en el tiempo y siempre digo que lo que hecho está, pero en este caso me encantaría haber tenido sesiones antes sobre todo esto para poder tener eso, una mayor calidad de vida y sobre todo disfrutar más de las cosas sin esos pensamientos rumiantes, saber trabajar muchísimo más en mí, que no es un trabajo fácil, obviamente, un camino fácil. Yo sé que aún me quedan cosas por trabajar, pero también precisamente porque no voy a decir, empecé tarde con esto, pero sí que es cierto que
creo que es algo que desde pequeñitos nos tenían que enseñar a gestionar nuestras emociones, todas las emociones desagradables y las buenas también. Y en mi caso, por lo menos, y sé que en el de mucha gente no lo hubo, y tampoco creo, o sea, considero que antes tampoco había tanta información Total. y sí, y que realmente creo que esto es algo que se debe trabajar desde pequeñitos y a lo mejor cuando llegas de adultos ya no tienes tantas inseguridades, miedos y que sabes enfrentar mejor las situaciones. Entonces, yo lo que diría es que cuanto antes empieza a trabajar todos estos miedos, inseguridades, que no tiene que ser ni siquiera por algo malo que te pase, sino una forma de el día a día, pues saber llevarlo mejor, gestionar todo mejor. Eso para mí es lo más importante a la hora de animar a alguien y luego que hay un cambio abismal en cómo ves las cosas cuando realmente trabajas en ti, desde saber escucharte, saber lo que el cuerpo te está pidiendo, el nivel de... Es que fueron en muchos ámbitos, desde priorizarme hasta poner límites. Entonces, al final, yo creo que es súper necesario y creo que es algo que todo el mundo debería ir, aunque esté en un momento bueno, porque habrá gente que tenga una gestión emocional buenísima, pero las que nunca trabajaron en ello, como en este caso era, bueno, era mi caso, pues creo que es muy bueno. Incluso a niveles de, bueno, que comentaste lo de las sesiones individuales, pero también había hecho, justo cuando empezamos con las individuales, en verano del año pasado, habíamos hecho como la grupal Ujú. y la verdad, había herramientas en ese momento, yo las hacía, trabajaba en eso, que en ese momento no era a lo mejor lo que yo estaba viviendo, pero a lo largo del estrés pues, profesional, por ejemplo, tiré de esas herramientas y sé que si no las tuviera de atrás, pues que habría enfrentado peor la situación. Entonces, bueno, me fue ayudando un montón. Y ya que has comentado lo de grupal, ¿cómo es esto de llegar a un grupo de mujeres? Bueno, porque casi todas eran mujeres, ¿no? Y de repente compartir y vivir esa experiencia, ¿cómo ha sido para ti, no? Porque una de las resistencias, yo creo, de lo grupal, que funciona mucho a nivel de reconstruir y construirte también en raíz de las otras personas, pero hay mucha, da como miedo, ¿no? Decir, pero yo voy a hablar y me van a escuchar y si digo algo y si me equivoco, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti vivir también lo grupal? Porque eso creo que es algo que es como que hay como más estigma social o igual más vergüenza, ¿no? Cosas así. Sí, es verdad que en la primera sesión recuerdo que hablar en público pues daba un poco de vergüenza en los primeros minutos, pero después es muy cómodo porque al final ves que lo que tú estás sintiendo, que parece que, bueno, que es propio tuyo y que nadie más lo vive, pues ves que realmente hay mucha gente que empatiza también y que situaciones que a lo mejor en ese momento no te pasan a ti, te lo escuchas a otra persona y dices, pues esto recuerdo cómo lo viví yo y es muy bonito compartir. Y después es eso, si a lo mejor una persona demandaba pues trabajar en algo que igual en ese momento no le dabas ni importancia ni te pararas a pensar en ello, al final lo trabajas también y eso te aporta muchísimo, porque a la larga en algún momento vas a necesitar de ese material, de esas estrategias. Yo lo recomiendo también. Qué guay. Jo, Laura, muchísimas gracias por compartirlo con tanta honestidad. De verdad, evidentemente, todo esto no es fácil, ¿no? O sea, no nos gustaría, siempre lo digo, como vender la moto de no, esto es una receta mágica, hay tiempo, hay trabajo y hay esfuerzo, pero, jo, merece la pena, ¿no? O sea, y cerrar esta semana de testimonios también contigo, a mí me da mucha emoción porque es que, jolín, que no tiene nada que ver la Laura que conocí hace 2 años con la Laura de ahora, ¿no? Entonces yo estoy muy orgullosa, te agradezco mucho que me hayas dejado acompañarte, que me dejes acompañarte, pero también, como esto que hacemos siempre, ¿no? ¿Qué te llevarías como de esto? Si tuvieras como que decirte a ti mismo un mensaje, ¿no? A esa Laura que entró, que, pues, que estaba quizá un poquito más insegura, ¿qué mensaje le darías? Pues ya para empezar, que creo que al final aprendemos y nos gusta aprender, conocer muchas cosas, lo más importante creo que es empezar por nosotros mismos, que es conocernos a nosotros mismos y trabajar en nosotros mismos. Y al Pues, final, yo lo que le diría a esta Laura es, estás dedicándole tiempo a todo lo demás menos a ti misma. Entonces, párate, entiéndete, acéptate y ese tiempo que le dedicas a todos los demás aspectos de tu vida también te lo puedes dedicar a ti. Eso es algo que le diría a esa Laura de hace un montón de tiempo. Y que viendo hacia atrás diría, tranquila, ahora estás en un momento muy malo, pero que todo tiene solución y que al final que no deja de ser algo de que no tenía ninguna herramienta y que iba a conseguir pues tener bastantes herramientas que me iban a hacer estar mejor. jo, qué guay, qué guay. Yo le diría la verdad que tendría que estar orgullosa de, pues, de todo el proceso y de todo lo que también has trabajado tú contigo y también que muchas veces es como lo que lo decíamos antes, ¿no? No sé si el momento, si no, bueno,
pero es que al final este dolor que tengo aquí está en no poder respirar, dejo de hacer lo que me gusta, ¿no? Como es en tu caso. Creo que la vida merece vivirla, ¿no? Y como hablamos siempre, no sobrevivirla. Y por eso recordar que cuando pido ayuda no solamente por quitarme esa sensación que no me gusta, sino también, pues como dices tú, joder, pues es que voy a presentar un proyecto de investigación, pues es que he vuelto a tocar o he vuelto a viajar o lo que sea, ¿no? Es como, jolín, qué guay, ¿no? Porque me reconecto con una parte de mí que estaba como más apagada. Entonces, yo le diría eso, que debería estar muy orgullosa. Así que, Laura, no sé si te gustaría decir algo, alguna reflexión con la que quieras acabar antes de Y sobre finalizar. todo, darte las gracias, porque además lo que decías es que no solamente es hacerlo, sino que lo hizo disfrutando plenamente y sin ningún tipo de sensación desagradable. Y darte las gracias por todo, porque de verdad que para mí es un antes y un después en todo. Y también tengo que decir que a nivel personal así, que agradezco un montón que incluso cuando no tenemos la sesión, en algún momento concreto de esos momentos de bajón, de tener miedo a retroceder, escribirte y aunque no sea la sesión me vas a contestar y se agradece un montón ese apoyo en esos momentos claves, que lo agradezco un montón. Pues Y muchas que gracias al final. Muchas gracias. Al final es que yo digo que, a ver, evidentemente no sería sostenible hablar todos los días, ¿no? Pero es que hay veces que estamos haciendo un ejercicio, tengo una duda, me ocurre algo, jolín, pues yo estoy aquí, ¿no? Al final no venimos en la sesión y nos olvidamos, ¿no? De hecho, en lo grupal está el grupo activo todos los días. Entonces, al final es como que convives con las personas y también se generan un vínculo real, ¿no? Es decir, se trabaja a través del vínculo. Entonces, para mí es precioso. Gracias a ti por tenerlo en cuenta y también por la disponibilidad y por contar tu historia, porque de verdad que creo que le puede dar mucha esperanza a mucha gente, ¿no? Que seguramente estén pensando, oye, realmente yo me voy a encontrar mejor, realmente uno se puede encontrar mejor. Entonces, creo que eres el vivo ejemplo de esto, ¿no? De esperanza y de resiliencia. Así que muchas gracias, Laura, por este ratito, por haber entrado. Y a todas vosotras, de verdad, deciros un poco el mensaje que ha dicho Laura, ¿no? Sí que hay esperanza, sí que hay salida, sí podemos salir, pero si me quedo sentada en la silla, ¿no? Ahí es cuando no. Entonces, yo os quiero invitar de verdad a que os vengáis el domingo a la clase que haremos a las 7 mañana. No quedan un poquito más de 24 horas, porque vamos a estar poniendo todo esto en práctica y abrazando a la ansiedad. Así que desde aquí os envío un abrazo muy fuerte y espero que tengáis bonito día. Vamos a finalizar en Instagram y en YouTube, ¿vale? Que ya sabéis que lo podéis ver en YouTube, pero Instagram no se queda guardado. Así que ahora le finalizamos en Instagram.